Dicen que hay pueblos donde las ventanas no se cierran, porque el miedo ya vive dentro. Yo heredé una casa en uno de esos lugares y encontré un cuarto que no aparecía en los planos. Esa misma noche, 5 mujeres con el mismo rostro tocaron mi puerta. Lo que pasó después me sigue persiguiendo. Suscríbete ahora, porque esta historia no termina bien. Los pliegues más oscuros de la historia y el folclore. En ese espacio liminal, donde la realidad se encuentra con la leyenda, habitan seres de un poder y una naturaleza únicos. Hoy no vamos a hablar de las brujas que conoces de los cuentos de hadas, con sus sombreros puntiagudos y sus calderos burbujeantes. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio mucho más profundo y misterioso. Vamos a hablar de las brujas del umbral. Un umbral es una puerta, una transición. El atardecer es un umbral entre el día y la noche. La orilla del mar es un umbral entre la tierra y el océano. Los sueños son un umbral entre la conciencia y el subconsciente. Y son precisamente estos lugares intermedios, estos espacios entre mundos, donde estas brujas ejercen su mayor poder. A diferencia de otras figuras mágicas, las brujas del umbral no se asocian necesariamente con el bien o el mal en el sentido tradicional. Su dominio es el cambio, la transformación, la muerte y el renacimiento. Son las guardianas de los pasajes, las que abren y cierran los caminos, no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual y el psicológico. En ellas como las tejedoras del destino, pero no de una manera grandilocuente y lejana como las parcas de la mitología griega. No, su trabajo es mucho más íntimo, más personal. Operan en los umbrales de nuestras propias vidas, el nacimiento, la adolescencia, el matrimonio, la vejez, la muerte. Cada vez que cruzamos un punto de inflexión importante, es probable que una bruja del umbral esté cerca, observando y a veces interviniendo. De las características más fascinantes de estas brujas es su naturaleza dual. Pueden aparecer como ancianas sabias, llenas de conocimiento ancestral, ofreciendo consejo a quienes están perdidos en una encrucijada. Pero también pueden manifestarse como figuras aterradoras, personificaciones de nuestros miedos más profundos, poniéndonos a prueba antes de permitirnos cruzar al siguiente capítulo de nuestra existencia. Son la partera que te ayuda a nacer y la guía que te acompaña en tu último aliento. Muchas culturas antiguas se les rendía respeto y temor a partes iguales. Se dejaban ofrendas en las encrucijadas, en los marcos de las puertas o en las orillas de los ríos durante los equinoccios y solsticios, que son, por supuesto, umbrales cósmicos. La gente entendía que para navegar los grandes cambios de la vida era necesario tener el favor de estas poderosas entidades. No se les pedían hechizos de amor o pociones para la riqueza. Se les pedía paso seguro, claridad en la transición y la fuerza para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Imagina a un joven a punto de dejar su hogar por primera vez. Se encuentra en un umbral emocional y físico. La noche antes de su partida, mientras la luna se asoma entre las nubes, podría sentir una presencia inexplicable. Podría ser una ráfaga de viento que susurra palabras de aliento, o una sombra fugaz que parece una anciana encorvada. Esa es la bruja del umbral, evaluando su determinación, recordándole los lazos que deja atrás y el camino desconocido que le espera. Piensa en alguien que atraviesa el duelo por la pérdida de un ser querido. Está atrapado en un umbral de dolor, entre un pasado con esa persona y un futuro sin ella. La bruja del umbral no le quitará el dolor, porque el dolor es parte del tránsito. En cambio, se manifestará en sus sueños, quizás como una figura que le guía a través de un paisaje desolado hasta llegar a un claro iluminado, simbolizando que incluso después de la noche más oscura, el amanecer es posible. Su función no es eliminar el desafío, sino asegurar que la persona que lo atraviesa salga transformada, no destruida. Concepto
se extiende más allá de los individuos. Las comunidades y las sociedades también cruzan umbrales. Tiempos de guerra y paz, de hambruna y abundancia, de opresión y liberación. En estas grandes transiciones históricas, el folclore sugiere que las brujas del umbral están increíblemente activas, tejiendo los hilos del cambio colectivo, cerrando las puertas a una era y abriendo los portales a la siguiente. Son la fuerza invisible detrás de las revoluciones y los renacimientos culturales. Pero, ¿cómo podemos reconocerlas? Rara vez se presentan de forma directa. Son maestras del disfraz. Pueden ser la extraña que te da un consejo inesperado en la parada del autobús, justo cuando más lo necesitabas. Pueden ser el animal que se cruza en tu camino en un momento de duda, obligándote a detenerte y reflexionar. Pueden ser la inspiración repentina que llega en medio de la noche, resolviendo un problema que te atormentaba. Operan a través de la sincronicidad, la intuición y esos pequeños empujones del universo que nos guían en una u otra dirección. Tienen nombres fijos, aunque en diferentes culturas se les ha conocido de formas similares. Hécate en la antigua Grecia, diosa de las encrucijadas y la magia. Cailleach en la mitología celta, la divina bruja del invierno que trae la muerte a la tierra para que pueda renacer en primavera. Baba Yaga en el folclore eslavo, que vive en una casa en la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, poniendo a prueba a quienes la buscan. Todas ellas comparten esta esencia de guardianas liminales que hace tan poderoso y relevante este arquetipo, incluso hoy en día, es que nos recuerda una verdad fundamental. La vida es un flujo constante de finales y comienzos. A menudo tememos el cambio. Nos aferramos a lo familiar por miedo a lo desconocido. Las brujas del umbral personifican la necesidad y la inevitabilidad de la transformación. Nos enseñan que cada final es simplemente el preludio de un nuevo comienzo y que en cada puerta que cerramos hay otra esperando a ser abierta. Quizás la lección más importante que nos dejan es que nosotros también tenemos una bruja del umbral en nuestro interior. Todos poseemos la capacidad de navegar nuestras propias transiciones, de ser nuestros propios guías en los momentos de cambio. Cuando enfrentamos una decisión difícil, cuando dejamos atrás una etapa de nuestra vida, estamos invocando esa fuerza interior. Estamos parados en nuestra propia encrucijada, consultando a nuestra propia sabiduría ancestral para elegir el camino a seguir. Próxima vez que te encuentres en un momento de transición, grande o pequeño, ya sea mudándote a una nueva ciudad, empezando un nuevo trabajo o simplemente viendo cómo el sol se pone en el horizonte, tómate un momento, siente la energía de ese espacio intermedio, reconoce la magia del umbral y quizás, solo quizás, sientas la presencia antigua y sabia de una de estas guardianas, recordándote que el cambio no es algo que temer, sino la esencia misma de estar vivo. No son seres externos a nosotros, sino un reflejo de nuestra propia capacidad para morir a lo viejo y renacer a lo nuevo, una y otra vez. Si llegaste hasta aquí, ellas ya te vieron. Déjame un comentario para saber que estás bien y suscríbete porque mañana puedo contar algo peor.